Herrera en COPE. Estar informado. Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, por cierto, mirando hoy una información que nos deja ABC, que seguramente a los pensionistas, pues claro, a poco que echen cuentas, tampoco les va a hacer tanta gracia. Es que pensiones se va a llevar el 37% del alza de las pensiones, Hacienda, vamos. Sí. Eso es, Juan, tú la conoces. Sí, no, claro, es que al final hay trampa y en el anuncio de subida del 8,9% de las pensiones siguiendo el IPC para el año que viene, y es que al final quien más se beneficia, una vez más, es Hacienda, que se lleva hasta el 37% de esa subida. Por lo tanto, los pensionistas, antes de tirar la casa por la ventana a los que puedan, que hagan cuentas, porque no va a ser oro todo lo que reluce. Cuidado, que Hacienda siempre gana, y en este caso más todavía. Es que muy poca vergüenza. Es que es tremendo, porque esto no lo explica. Se pasan el dinero de una caja a otra, en este caso, pasando por los pensionistas que dicen, ay, que bien me van a subir. Bueno, ya verá cuando le lleguen los netos. Es que la subida real se queda entre el 5 y el 6% para la media, para las bajas, y eso es verdad que no lo van a notar. Claro, te dan 60 euros más y estás cobrando 800, pues te alivia bastante. Claro. Pero para los que tengan pensiones de medianas para altas, se van a llevar un disgusto ahora, bueno, estos días que están recibiendo la nómina, ¿no? La paga. Claro, claro. Y bueno, es que eso, Herrera, también pasa que la gente no lo sabe. Cada vez que anuncian una subida del salario mínimo interprofesional, lo que hacen es una subida de las cotizaciones generales de todos los trabajadores, con lo cual también le sube la retención. No deja de ser un incremento del impuesto al trabajo. ¿Qué te han contado esta mañana? Pues mira, déjame que te recuerde una cosa, porque creo que has sido tú, cómo no, el único comunicador que se ha acordado, Herrera, de los 3 años del inicio, por decirlo de alguna manera, de esa epidemia que en tantas cosas aún perdura, pero para algunos no. Y aquí estamos nosotros para refrescar la memoria con algunos sonidos juntos de aquellos primeros días, Herrera, que puestos así juntos, la verdad es que te ponen los pelos como escarpias. Escucha, verás. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. Pero tampoco hay que caer en falsos alarmismos. Que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy, muy baja. Y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. No es necesario que la población utilice mascarillas. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Cierre ya del ministerio, porque la gente todo el rato que un beso, ministra, te puedo dar un beso. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, va a ser muy duro y difícil. Todos esos sonidos, Herrera, que son pues de Irene Montero después del 8M, diciendo, ay, si yo ya lo sabía y no quería que me dieran besos. Está Fernando Simón antes y al principio de la pandemia diciendo las cosas que decía, son del primer mes y poco, que fue el mes en el que se concentró una de las 3 mayores mortalidades de todo el mundo. Antonio, si me permites, te ha faltado ahí a la que era vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que las mujeres teníamos que ir sí o sí a la manifestación del 8M porque nos iba la vida en ello. Nos iba la vida. Sí, tanto que nos iba la vida. Pero fijaros, yo todavía puedo llegar a entender que en aquellos primeros momentos pues el gobierno intentara que no cundiera el pánico, preservar la economía y tal. Pero a partir del momento, a partir del 8 de mayo y tal, de cuando, en fin, la víspera del estado, de la víspera del estado de alarma, la monumental operación de engaño de Estado que se montó a lo largo de los 2 años de pandemia fehaciente y sobre todo durante los 6 primeros meses, es que de verdad es una operación continua de ocultación y de engaño de Estado, que no se nos puede olvidar que fueron escamoteados los números de víctimas, que hubo una serie de contratos irregulares sobre sobre el material de protección, que se dejó a los médicos abandonados a su suerte, los hospitales fabricándose equipos de protección con bolsas de basura. Es decir, es que fue un despelote que a mí me parece inaudito que dentro de toda esta revolución mental del calendario que nos provocó la pandemia se nos pueda llegar a olvidar en algún momento. Yo creo que no se nos puede olvidar. Lo que sucedió fue tratar de estirar hasta el 8 de marzo para que hubiese esa manifestación negando la realidad. Acordaos que la ministra Yolanda Díaz había aprobado un documento de prevención para sus funcionarios
previo al 8 de marzo, el día 4, lo negó. Y se suspendieron los congresos. Lo acabó reconociendo. Es decir, hubo una estrategia deliberada de tratar de evitar cualquier medida preventiva antes del 8 de marzo porque les iba la vida en ello. Ellos querían tener la manifestación, las calles llenas con el discurso feminista. Así fue. Y yo quiero añadir a la relación de barbaridades que ha dicho Ignacio, los comités de expertos que no existían, esa es otra, y en base a los cuales se planeó una desescalada que iba implementando medidas totalmente absurdas. Mira, es que haces una relación de algunas cosas que se han impuesto en nuestro país y que la gente cumplía a pie justillas, que parece una distopía, Comités de expertos electorales, que eran los únicos que existían. Sí. Es decir, el tratamiento de la pandemia como un fenómeno de propaganda electoral defensiva. El comité de bulos, Ignacio. Bueno, ¿os acordáis cuando no nos dejaban hacer preguntas en el Consejo de Ministros, en las ruedas de prensa diaria, y era el secretario de Estado de Comunicación el que leía las preguntas de los periodistas, las interpretaba, y si el ministro de turno no respondía a lo adecuado, le repreguntaba el propio secretario de Estado. Fernando Simón diciendo que no daba los nombres de los del comité de expertos para proteger su intimidad. Para protegerlos. Sí. Y el informe de la John ignominiosa Hopkins. Utilización de un decreto de alerta que a mí concretamente, yo sé lo que pareció necesario, ya vista la circunstancia, pues ya a lo mejor haberse evitado, difícil. La ignominiosa utilización del decreto de alarma para colar toda clase de medidas que no tenían que ver con la pandemia y que eran absolutamente autoritarias. Exacto. Bueno, pues Herrera, seguramente eso lo recuerda todo el mundo, pero en lo que está también todo el mundo es en lo de la reforma de la ley esta del solo sí es sí. Si te parece, escuchamos a algunos oyentes, son Mariano, Julia, Ángeles, Jacinto y Teresa. Evidentemente, el violador que esté en la misma vecindad que una víctima, a ver cómo me lo explica. ¿Cómo me explica? ¿Y cómo lo va a arreglar? Cuando es todo mentira, cuando no le echa la culpa a los jueces, le echa la culpa al que pasaba por la puerta. Vamos, hombre. Yo le diría a la mujer de Zamora que ha tenido que huir de su maltratador, que ha salido de la cárcel, que se fuera a casa de Irene Montero, que puesto que allí hay muchos guardias civiles, estará bien protegida. ¿Usted piensa que Irene Montero puede llegar a ser ministra de Sanidad? Por favor, no nos asuste con eso. No nos asuste, porque es que de verdad, desde que le he oído comentar esta mañana, estoy un poquito así como preocupada. Además de cambiar la ley del sí es sí, a ver si tenemos suerte y nos cambian a la ministra. Porque vamos, bastante ha hecho ya. A nuestro querido Sánchez, ¿estáis seguros que la reforma, porque van a reformar lo del sí es sí, pero no lo empeorarán? ¿Quién no controla esto? Tampoco hay que descartarlo, ¿eh? Sí, no lo descarten, ¿no? Sí, no lo descarten. Bueno, más. Pues mira, Herrera, vamos a hablar ahora, en fin, así muy serios, de violencias, porque han coincidido pues desde el aniversario de Miguel Ángel Blanco, de los Jiménez Becerril, este jubilado extravagante que también mandaba paquetes con balas. El prosoviético, el pasionario, sí, ¿no? Claro. Y desde luego, el funeral al que tú has hecho mención del sacristán Diego Valencia. Todo ello, eso junto, refleja bastante irritación de Tere, Vicente, Juan o Marco de Madrid. ¿Cómo hoy los cómplices de aquellos asesinos, los que les jaleaban y les apoyaban, podemos decir que forman parte del gobierno de España? No se sientan en el Consejo de Ministros, pero como si se sentaran. Como lo que le ha aparecido en su casa han sido una estatua de Lenin y un cuadro de la Pasionaria y varias cosas como que son de ETA, el señor Canerte de ideología. Si este señor hubieran encontrado que fuese una postal del Valle de los Caídos, el gobierno y los de Podemos hubieran salido en masa. Nada, para recordarle al señor Herrera que el blanqueamiento de ETA comenzó el 11 de marzo, cuando varios periodistas dijeron que ETA era buena porque mataba de 2 en 2 y no de 100 en 100. Para despedir a Diego Valencia, asesinado por un salafista. Para eso el Falco no debía de tener queroseno, ¿verdad? No, para eso no. Para ir a ver los Killers o irte a la boda del cuñado, para eso sí. Pero para ir a despedir a un hombre asesinado, que en paz descanse, para eso no. Bien tirado, la verdad. Sí, bien tirado. Yo no sé si fue, a lo mejor fue el subdelegado del gobierno. A mí no, la noticia es que no fue nadie en representación del gobierno, pero hombre, alguien debería haber, ¿no? Vale, tiene 22 ministerios, ¿verdad? Hombre, es estaría de guardia. una falta de respeto y una falta de atención a un suceso gravísimo, un
lo que sucedió fue tremendo. Esto no es una cosa menor. Al final es verdad que se trata de quitarle trascendencia porque este hombre parece que no estaba en el equilibrio psicológico necesario, pero lo cierto es que es un ataque directo a dos iglesias con una motivación ideológica y religiosa, y que hay que condenarlo. Por lo tanto, se echa de menos que este gobierno, que es tan dado a estar presente en todas partes para tratar de sacar rédito, no estuviera. Y no estamos hablando a lo mejor del presidente, que yo creo que sí, pero algún ministro, el delegado del gobierno en Andalucía, el subdelegado en Cádiz, en fin, se me ocurren multitud de personas. No estuvo nadie. Pero un poco de empatía, ¿no? Siquiera, pero no, es que además interior... No, perdón, Lourdes. No, tú, Ignacio. No, tú. Bueno, a ver, Guadalupe. Rápidamente, a mí lo que me parece una ignominia es que aquí les estén hilando muy fino, porque es que este hombre tenía las facultades mentales alteradas, es que no se puede concluir cuando evidentemente había una motivación religiosa, y sin embargo cada vez que hay por desgracia, una víctima de violencia de género, ahí dan igual las causas, dan igual que el asesino padeciese una enfermedad como el Alzheimer, o da igual, hay que condenarlo por asesinato y se habla de hacer funerales de Estado, etcétera, etcétera. Y sin embargo con esto, porque no les conviene desde un punto de vista ni político ni electoral, pues total silencio. A mí de verdad que me parece no solo una inconsistencia, sino una falta de respeto y una negación de la realidad que nos va a estallar en la cara. Pero es que es así, o sea, por supuesto que el tipo estaba como las maracas de Machín, pero es que no le dio por creerse Napoleón, es que le dio por creerse Saladino. A ver, si me entendéis, va a matar cristianos, es decir, cuidado con esto. Pero es que Interior, al exagerar o al poner el énfasis en la perturbación mental del terrorista, y digo terrorista queriendo, claro. Está fabricándole la defensa. Es que está fabricándole la defensa. Y de paso, soslayando, pues otra cosa que ha habido, que en fin, es lamentable, puede ocurrir y tal, que son los fallos en la vigilancia, en el control de la expulsión, etcétera, etcétera. Que pueden tener cierta disculpa porque Marruecos no lo aceptó, lo pusieron en la valla de Ceuta. Marruecos dijo que el tipo sin documentación no lo aceptaba y tal, pero que es verdad que llevaba allí 6 meses, que tenía que haber sido expulsado y que Gibraltar lo había puesto de patitas en la calle, es decir, en la calle de España, porque Gibraltar no lo devuelve a Marruecos, te lo ponen en la verja y te lo comes. La máxima representación gubernamental fue el coordinador general de la Administración del Estado para el campo de Gibraltar, Francisco Gil. Ese es el nivel. Pero es que además, aunque hubiera una alteración mental, eso, porque evidentemente para matar a alguien en nombre de Dios, a 1 o a 50, pues no, muy bien de la cabeza no puedes estar, porque es que esto pasa en casi todos los crímenes. Eso no elimina la motivación yihadista, lo tuvo que recordar además el fiscal superior de Algeciras, lo tuvo que decir, oiga, que por supuesto que tenga una alteración mental puede ser relevante, pero eso no elimina la motivación por la que lo hizo. Evidentemente, para dejarse convencer y dejarse llevar por determinados discursos, pues muy bien no tienes que estar. Claro, Interior insistiendo, es que le hemos encontrado blisters de diazepam en su casa y tal. Es que, en fin. Bueno, más. Herrera, déjame que te haga la preguntita, que vas a marcar ahí tendencia seguramente con tu respuesta. Mira, te la hace Amanda de Galicia, aunque hay muchos oyentes que tienen la misma curiosidad y te preguntan, a ver qué les dices que hay que hacer. ¿Vas a seguir usando la mascarilla, Herrera, o ya no es necesario? Hombre, en la vida corriente no la utilizo, pero en el transporte sí la utilizo. Y es posible que la siga utilizando. Yo el transporte que cojo es el de larga distancia y a veces el metro en Madrid, no el autobús. Es probable que sí la siga utilizando. Desde luego, en momentos de aglomeración, casi seguro. Yo la llevo siempre encima. Y hay veces, pues, es como Ignacio. Ignacio también seguramente la lleva por algún lado de la... Yo la llevo encima, la uso en taxis, metro, AVE, y en teatros y cines, ¿sí? En sitios donde hay mucha gente y están cerrados y no están ventilados. ¿Sí? Pero que la diferencia de recomendar el uso de la mascarilla a imponerlo, les lo recomiendas que la lleve quien quiera y quien no quiera que no la lleve. Claro. En hospitales a mí me parece que se puede mantener obligatoria, en centros sanitarios. Eso tiene todo el sentido. Sí, las farmacias seguramente lo seguirá siendo, en algún otro lugar. Bueno,